A veces el infierno no es un mito ni una metáfora. El infierno es un lugar a donde te llevan por decisión de un tribunal y donde el tiempo deja de ser tiempo. Allí no cuentan los días, allí cuentan cuántas veces te has despertado. En este episodio, 9 prisiones donde la palabra rehabilitación suena como una burla. Donde los muros no solo retienen a las personas, las quiebran. Donde por el derecho a dormir, por un trago de agua limpia, por un trozo de comida, hay que pagar con lo que aún te queda: dignidad, salud, cordura. Y sí, algunas historias de esos lugares son tan monstruosas que las estructuras estatales las niegan, y los testigos, al contrario, insisten en lo suyo. Por eso nos apoyamos en testimonios públicos, relatos de exreclusos e investigaciones periodísticas, y separamos los hechos de los rumores allí donde es posible. Abróchense el cinturón, porque a partir de aquí no será sobre cine. A partir de aquí será sobre lo que la gente llama vida, solo por costumbre. Esta prisión a menudo se describe con una sola palabra: hacinamiento. Pero en realidad no es solo mucha gente. Es cuando el cuerpo humano deja de ser humano y se convierte en un lugar en una fila. El complejo se construyó para una cifra y la realidad llegó con otra. Miles de personas dentro de un espacio que no está diseñado para tanta presión, ni física ni psicológica. En esas condiciones desaparece lo elemental: el espacio personal, la higiene, la comida normal, el agua limpia. Y detrás desaparece lo más peligroso: la sensación de que todavía vives y no solo existes. Sobre Gitarama circulaban historias de las que se te enfrían los dedos, que por desesperación los presos podían atreverse incluso con los cuerpos de los muertos para sobrevivir. Las autoridades lo llamaban inventos y historias de miedo para conseguir visitas, pero algunos exreclusos contaban otra cosa. Y cuando en tus manos no hay un relato, sino decenas, empiezas a entender. Allí de verdad estuvo demasiado mal, aunque los detalles sean discutibles. Otra capa aparte es quién exactamente acabó dentro de esos muros. Muchos entraron allí en el contexto de la tragedia de 1994, cuando el país vivió un genocidio. En la conciencia pública todo se mezcló: acusaciones, detenciones masivas, falta de recursos, un sistema sobrecargado. Y al final salía una prisión donde la culpa y la inocencia para muchos ya no decidían nada, porque la posibilidad de salir se convertía en una lotería. Las enfermedades allí no estallaban, vivían allí de manera permanente: infecciones, úlceras, complicaciones graves por la insalubridad y la aglomeración. La gente perdía dedos, perdía la capacidad de caminar, perdía la cordura. Y, lo más terrible, perdía la costumbre de sorprenderse, porque en un lugar así el horror se vuelve norma. Y aquí aparece un pensamiento aterrador. Cuando a una persona le toca luchar no por la libertad, sino por un lugar donde sentarse, eso ya no es una prisión, es una prueba de supervivencia. Y después vendrá una prisión donde no solo pueden quitarte la libertad, sino literalmente encadenarte a ella. Tiene un apodo que es una advertencia: el Gran Tigre, porque según los relatos de quienes pasaron por ese infierno, no solo castiga, mastica a una persona lentamente, día tras día. Bang Kwang es una de las prisiones más famosas de Tailandia, donde estuvieron asesinos condenados a la pena máxima y aquellos para quienes cadena perpetua suena como una sentencia sin fecha de final. Durante un tiempo allí existió una práctica que te pone la piel de gallina. Los primeros meses de encierro, grilletes en las piernas, pesados, metálicos, permanentes, y para los condenados a muerte, a veces durante años, hasta el final. Imagina que cada paso no es un paso, es el sonido del hierro que te recuerda: perteneces al sistema. Puedes pensar, puedes rezar, puedes odiar, pero igual caminas dentro de una cadena. Con el tiempo, esas medidas se prohibieron oficialmente, de eso se habló en el año 2013, pero la prisión no se volvió suave. Dentro funciona una jerarquía no escrita. Alguien puede comprarse mejor comida, medicinas, pequeñas cosas de la vida diaria, y alguien sobrevive con el mínimo: un cuenco de arroz, algo de verduras y una sensación interminable de hambre. Y entonces,
aparece una economía de la pobreza aparte. La gente trabaja para quienes tienen dinero, solo para no venirse abajo. Hay historias de extranjeros que acababan allí por mucho tiempo. Uno de los casos más conocidos es el de un británico que pasó años tras esos muros y habló de suciedad, aglomeración y heridas que, sin ayuda normal, se volvían casi mortales. Cualquier arañazo podía convertirse en un desastre. Cualquier infección en una amenaza de amputación. En un lugar así dejas de temer al castigo, empiezas a temer un corte común. Y esa es una crueldad especial. No torturas como en el cine, sino una destrucción lenta, a través de las condiciones, la estrechez, el estrés constante y la sensación de que aquí no eres nadie. Pero la siguiente prisión ya no trata de condiciones, es una filosofía. De aquí se sale solo de una manera. La llaman de distintas maneras. Oficialmente es una colonia correccional de régimen especial, extraoficialmente es el Delfín Negro. Y ese lugar tiene una reputación sombría. Si te enviaron allí, es casi como un punto final en una frase. En esta prisión encierran a quienes el Estado considera los más peligrosos: asesinos en serie, terroristas, caníbales, gente con listas largas de víctimas a sus espaldas. Y esto es importante. Aquí nadie finge que va a reformar a una persona con charlas y un círculo de manualidades. Aquí la lógica es otra. Control a cualquier precio. La arquitectura misma es un símbolo. Puerta tras puerta, acero tras acero, jaula dentro de jaula. El movimiento del preso es un acontecimiento que se acompaña de un ritual. Según las descripciones, sacan a la persona de modo que no pueda memorizar los pasillos. Con los ojos vendados, encorvada, con las manos fijadas detrás. No es solo escolta, es una demostración de que la orientación, la libertad de movimiento e incluso una mirada directa son un lujo que aquí no se entrega. Hay reglas que suenan como tortura psicológica, horas en las que no se puede sentarse ni acostarse, controles constantes, rondas repetidas, silencio, soledad, comida en la celda, para que la comunicación no se vuelva costumbre. Y eso no rompe más rápido, sino más seguro. La persona empieza a hablar consigo misma, con las paredes, con el vacío. Sí, a algunos les permiten libros, periódicos, radio, como si eso fuera humano. Pero cuando tu mundo está limitado por el cemento, y la ventana no muestra vida sino un trozo de cielo sin horizonte, hasta un libro deja de ser salvación y se convierte en un recordatorio de que la vida real está en algún lugar, en otro universo. Y lo más terrible, el personal, según algunos testimonios, trata a esos presos como a no personas. Y cuando a una persona dejan de considerarla persona, después se puede justificar cualquier cosa. Y si creen que peor ya no puede ser, esperen. Ahora vendrá un lugar donde Estados Unidos encierra a aquellos a quienes está dispuesto a darles la última habitación, del tamaño de un armario. San Quentin es un nombre que suena como una leyenda, pero esa leyenda no va de romance, va del miedo, más viejo que varias generaciones. La prisión funciona desde mediados del siglo XIX, y en cierto sentido, eso se nota en todo, en la estrechez, en el cansancio de los muros, en que muchos elementos del sistema parecen haberse quedado atascados en el pasado. Las celdas aquí a menudo son tan pequeñas que dos personas dentro no son compañeros, son dos vidas en una sola repisa. Literas dobles, mínimo espacio, un inodoro metálico al lado, y todo eso no por un día ni por una semana. El hacinamiento durante muchos años fue la norma, y aun cuando hay reformas, la sensación para los presos sigue siendo la misma. Vives en una caja donde cada movimiento está calculado, muchas horas al día dentro de esos muros. Y por eso a la gente se le desarrollan problemas psíquicos graves, ansiedad, depresión, ataques de pánico, miedo a los espacios cerrados, no porque sean débiles, sino porque así está hecho el ser humano, necesita aire, tanto físico como interior. San Quentin es conocido por estar ligado a la pena de muerte. Aquí se encontraba la cámara de ejecución, y muchos condenados pasaban años esperando el desenlace. En los últimos años el sistema cambió, trasladaron a los presos, revisaron regímenes,
Pero la prisión sigue siendo uno de los puntos más tensos del mapa penitenciario estadounidense. Y además está aquello de lo que hablan las personas desde dentro, una segregación no escrita y una división dura en grupos que dicta dónde estás, con quién hablas, cómo caminas y a veces incluso cómo sobrevives. Si en un lugar así rompes la regla de la calle, pueden castigarte más rápido de lo que la administración alcance a intervenir. Y adelante, una prisión donde la soledad oficialmente se convierte en un modo de vida. Allí no gritan, allí el silencio aplasta más fuerte que un grito. Hay prisiones donde te castigan con rejas, y hay un lugar donde te castigan con el silencio. ADX Florence es ese supermax, a donde envían no solo a los peligrosos, sino a los incontrolables, a quienes el sistema teme dejar sueltos, aunque sea por un segundo sin control. Aquí casi no existe la vida de prisión habitual. No hay multitud, no hay patio con gritos, no hay comedor donde puedas ver a otra persona aunque sea por accidente. Hay hormigón, acero y un régimen que a muchos les agrieta la psique. La mayor parte del día el preso pasa solo. No en aislamiento como castigo, sino en aislamiento como horario. 22 a 23 horas dentro de la celda. La comida, por una ranura. Las conversaciones, por minutos, como un raro aire privilegiado. Y lo más espantoso, la sensación de que no solo te encerraron, sino que te borraron del mundo. Las celdas son pequeñas y todo dentro es pesado, monolítico. No puedes mover los muebles, no puedes armar nada, no puedes romper nada, no puedes convertir nada en un arma. Incluso la cama no es una cama, sino una losa de hormigón con un colchón delgado que se parece más a un compromiso que a un cuidado. Sobre ADX a menudo se dice, de allí no se escapan. Y no solo porque sea una fortaleza, sino porque está construida para que ni siquiera puedas dibujar un mapa mentalmente. Todo está organizado para privar a la persona de referencias. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué hay cerca? ¿Cuánto tiempo ha pasado? A veces añaden una zanahoria, por buen comportamiento, un pequeño televisor, un poco más de acceso a la lectura. Pero eso no cambia lo principal. La soledad aquí no es una pausa. La soledad es el medio en el que vives. Y aunque a alguien lo trasladen a un régimen más suave, la huella de ADX queda durante mucho tiempo. Porque hay tipos de castigo que terminan en el papel, pero no terminan en la cabeza. Y ahora, un lugar donde no rompen con silencio, sino con una humillación demostrativa desde la entrada. Allí te reciben de tal manera que enseguida entiendes, aquí las reglas no las escribes tú. Sobre esta prisión, en las fuentes a menudo hablan como de una institución para los más peligrosos, para aquellos a quienes no se les confía ni a los pabellones comunes ni a los regímenes estándar. En distintos relatos aparece un nombre como POV-PEV, y alrededor de eso hay muchas contradicciones, pero coincide una cosa: el sentido de este lugar no es corregir, sino quebrar. El sistema de vigilancia allí se describe como total: cámaras, pasillos, secciones, todo bajo una mirada. Y lo más desagradable no es que te miren. Lo más desagradable es que rápidamente empiezas a sentir. Eres un objeto sobre el que hacen un experimento de cuánto tiempo aguanta una persona bajo control. Los nuevos presos, según testimonios, pasan por una recepción que se parece más a un ritual de intimidación. En algunas historias aparecen palizas y humillaciones teatrales para que la persona desde el primer día entienda: resistirse aquí no es valentía, es un error. Hay relatos sobre métodos extraños de sometimiento. Por ejemplo, cuando dejan al preso en aislamiento con restricción de visión, casco, máscara, ausencia de orientación normal. No necesariamente es tortura en el sentido clásico, pero es algo que presiona con precisión. Dejas de sentirte dueño de tu propio cuerpo. Las celdas más duras en instituciones así normalmente son pequeñas, estrechas, pensadas no para vivir, sino para contener. Mínimo espacio, mínimo contacto, mínimo estímulo. Comes en la celda, piensas en la celda, envejeces en la celda. Y aquí está la trampa principal. Por fuera puede parecer,
solo una prisión estricta, pero psicológicamente funciona como una trituradora. El día es igual, la noche es igual, no entiendes qué cambia porque nada cambia. La siguiente prisión va por otro camino. Allí el Estado de hecho se retiró hacia dentro de los muros, y cuando a los guardias los sustituyen los propios presos, eso no es libertad, es otra forma de poder. A San Pedro a menudo la llaman prisión autogestionada. Suena incluso interesante, ¿verdad? Como si las personas dentro hubieran organizado el orden y todo funcionara sin crueldad. Pero la realidad, según relatos, es mucho más cínica. Cuando el poder pasa a manos de quienes ya cruzaron la ley, el poder se vuelve simple y directo. El más fuerte tiene razón. Formalmente hay guardia, pero dentro, como dicen, interviene de manera mínima. Su tarea es mantener el perímetro, recibir a los nuevos, prevenir motines a gran escala. Todo lo demás son reglas internas, y entonces la prisión se convierte en una pequeña ciudad donde el dinero lo decide casi todo. No en sentido figurado, literalmente. ¿Quieres un lugar mejor? Paga. ¿Quieres un barrio tranquilo? Paga. ¿Quieres comida normal? Paga. Incluso la vivienda dentro, según descripciones, se puede comprar a través de gestores locales que actúan como agentes inmobiliarios de la prisión. Como resultado, dentro aparecen varios estratos. Las zonas más sucias y peligrosas son para quienes no tienen nada, y las áreas más decentes son para quienes pueden asegurarse comodidad. Como si no fuera una prisión, sino un mercado, solo que aquí las etiquetas de precio están sobre la seguridad. La crueldad particular de ese dispositivo es que los débiles se vuelven material de consumo, y aquellos a quienes dentro odian especialmente, por ejemplo, delincuentes contra niños o mujeres, corren el riesgo de convertirse al instante en un blanco. Y cuando empieza la represalia, no hay quien intervenga. Oficialmente nadie está adentro. Higiene, agua, atención médica. Todo a menudo se reduce al pago y a las conexiones. Quien no tiene apoyo afuera, busca trabajo dentro. Se aferra a pequeñas tareas para poder rescatarse cosas elementales. Es una prisión donde el castigo no es la celda. El castigo es vivir en un sistema donde no tienes recursos para comprarte el derecho a una noche tranquila. Pero San Pedro al menos parece una ciudad. Y después, un lugar donde la ciudad se convierte en una guarida, y hasta la guardia prefiere no entrar dentro salvo por extrema necesidad. Sobre Mendoza, en los relatos más sombríos se dice así: allí el Estado sostiene los muros, y dentro reinan las bandas. Y si en una prisión normal el peligro es el conflicto, aquí el peligro es la atmósfera. Entras y sientes que es un territorio donde las reglas no las dictan documentos, sino la fuerza. En algunos testimonios aparece la historia de un fotógrafo al que intentaron disuadir de la visita, como diciendo, no entiendes a dónde vas. Y después lo obligaron a firmar un papel. La administración no responde por lo que te pueda pasar. Y eso ya habla más fuerte que cualquier palabra. Hay detalles que ponen los pelos de punta. Muros con marcas de disparos, relatos de que armas pueden entrar, tiroteos festivos en honor a eventos. Y si al menos una parte de eso es verdad, significa que dentro no hay solo crimen, sino crimen que se siente dueño. El hacinamiento, según descripciones, allí también es terrible. A la gente le toca dormir amontonada, los recursos al límite, la insalubridad se vuelve estándar, y cuando la sanidad se rompe, también se rompe lo humano. Bolsas en lugar de baños, botellas en lugar de condiciones normales, ausencia de médicos como fenómeno. Lo más espantoso es la sensación de que la muerte allí no pasa. La muerte allí se espera, sin ruido, sin música dramática, simplemente como parte de la vida cotidiana. Y ese es el punto en el que el espectador suele preguntar, ¿cómo es posible algo así? La respuesta es desagradable. Todo es posible si el sistema se cansó, los recursos se acabaron y la violencia se volvió el idioma de la gestión. Pero hay prisiones que entraron en la historia no solo por su crueldad, sino por catástrofes. Y la siguiente es precisamente de esas. Allí una chispa convertía las celdas en un crematorio. La Sabaneta es un nombre que muchos en América Latina recuerdan con una expresión sombría.
Durante muchos años la llamaron una de las prisiones más crueles e incontrolables de la región. Estaba tan hacinada que la norma allí parecía una burla. Miles de personas en un espacio diseñado para cientos. Lo más aterrador son las menciones de niños entre los presos. Alguien llegaba allí junto con sus padres. Alguien, según relatos, podía nacer dentro de esa realidad. Y eso no solo es horroroso, destruye el propio concepto de qué es el castigo y quién en general debe responder por él. Como en muchos lugares donde el control del Estado se debilitó, dentro, según descripciones, tomaban el poder las bandas. Aparecía un líder al que temían más que a la administración. Empezaba una política interna, sus leyes, sus represalias, sus impuestos y sus guerras. Uno de los episodios más sangrientos que a menudo se asocia con esa prisión es un incendio y una matanza, cuando el intento de escapar del fuego se convirtió en que a las personas las recibían con violencia. En las fechas, distintas fuentes a veces se confunden, pero la esencia no cambia. Hubo muchísimos muertos, y eso se convirtió en un símbolo de cómo termina una prisión donde el poder dentro pertenece no a la ley. Más tarde cerraron la prisión. A comienzos de la década de 2010, trasladaron a los reclusos, y el propio edificio se discutió como posible museo de la memoria, para que la gente viera no historias de miedo, sino las consecuencias de la corrupción, la indiferencia y un sistema que durante demasiado tiempo fingió que todo está bajo control. Y aquí está la conclusión principal, que incomoda. Algunas prisiones dan miedo no porque allí haya delincuentes. Dan miedo porque allí el propio entorno se convierte en un delito contra la persona. Y además en la red circula una fotografía. Personas en jaulas, suspendidas sobre el agua. Todo parece una escena de una pesadilla. El problema es que la imagen no tiene una fuente normal ni una historia confirmada. Y eso significa que afirmar algo con seguridad es imposible. Pero la pregunta queda. Si lugares así existen, ¿tiene derecho la sociedad a semejantes castigos? ¿Y dónde pasa la línea entre proteger a las personas y convertir el castigo en crueldad pública? Escriban en los comentarios. ¿Ustedes están a favor de condiciones duras como seguro contra la delincuencia? ¿O creen que incluso un delincuente sigue siendo una persona? Escriban todo lo que piensen en los comentarios, den like y suscríbanse al canal Top Facts, a las recopilaciones de los hechos más increíbles y los videos de todo Internet. Gracias por ver y vean los episodios increíbles anteriores.